hemos estado trabajando arduamente para poderles brindar charlas de calidad y de componentes de bastante prestigio. Vamos a seguir trabajando en nuestra tradición como psicólogos oaxaqueños conductuales es de compartir información de calidad, como nos los han enseñado nuestros maestros Jaime Vargas, la doctora Carmen González Aizar, y por eso para nosotros es un gusto. A propósito del día pues, del nacimiento de P.F. Skinner, y que, pues bueno, marca el Día Mundial del Análisis de la Conducta, que pues bueno, esta es una festividad, esperemos que todos ustedes se lleven una grata experiencia. Y pues bueno, queremos decirles, invitarlos a que formen grupos en sus diferentes países, ciudades, comunidades, formen grupos de análisis de la conducta, de estudios de psicología basada en evidencia, de lo que ustedes se sientan más atraídos, pero siempre conservando el principio, pues, de dar la mejor información y pues, atreverse, ¿no? Compañeros y compañeras, la verdad, les comento algo, yo cuando inicié este proyecto hace ya varios años, mi maestro, que jamás me lo hubiera esperado, me citó, bueno, me esperó fuera de una reunión y me dijo que lo que yo había hecho eran patadas de un desempleado, ¿no? Entonces no permitan que los intentos por extinción de sus conductas, pues pasen, ¿no? Yo creo que el reforzamiento positivo es muy poderoso y que nosotros podamos seguir adelante con nuestros proyectos. La verdad, estoy muy contento de la asistencia. Vamos a seguir haciendo eventos. El día 3 de abril tenemos otro ponente de muy buena calidad. Estamos por firmar el contrato porque, bueno, los ponentes ya de gran prestigio, pues exigen un contrato y cuestiones de esto. Y entonces también estamos ajustando los pagos y todo ese rollo. Y pues bueno, no todos los ponentes nos cobran. Los 3 ponentes del día de hoy vienen de manera altruista por el Día Mundial del Análisis de la Conducta. Le agradecemos al doctor Jaime Vargas, al doctor Felipe Patrón Espinosa y a Iván Alarcón, que va a ser el último ponente, por, bueno, pues por dar su tiempo, ¿no? De manera altruista, ¿no? Y pues bueno, compañeros, compañeras, no queda más que vamos a dar paso a la primera exposición del doctor Jaime Vargas. Pues bueno, agradecerles por su disposición y su grata compañía. Muchas gracias. Les recuerdo, mi nombre es Iván Muñoz Arévalo, director general del Instituto en Ciencias del Comportamiento. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos como Instituto en Ciencias del Comportamiento, estamos en Instagram, en YouTube. Vamos a compartir el video muy pronto en nuestras redes sociales. Y pues bueno, si pueden darle a suscribir, nos ayudarán bastante para seguir llegando a más gente. Muchas gracias. Hasta pronto. Vamos a dar paso al doctor Jaime Vargas. Doctor Jaime Vargas. Buenos días. Buenos días. Puede iniciar. Sí, buenos días, ¿cómo están? Muy bien y contentos. Puede Buenos días, bien. Diga Mi imagen, ahí está. Creo que ya me veo un poco. Muy bien, muy bien. Los saludo con mucho gusto. Les felicito a todos aquellos que se interesan por la psicología científica, sobre todo los analistas conductuales. Estamos festejando, como dijo Iván, el cumpleaños de Skinner. Y teniendo en consideración el título de esta secuencia de conferencias de este día, voy a empezar con el documento que escribí para esta ocasión, que se llama como el evento mismo, el análisis de la conducta es de quien lo trabaja. Espero que me vean más o menos bien y que me escuchen más o menos bien. Te escuchamos fuerte y claro, Jaime. Muchas gracias. El análisis conductual es una disciplina que tiene 3 ramas principales. Primero, el conductismo, que se enfoca en la visión del mundo o la filosofía del análisis de la conducta. Segundo, el análisis experimental de la conducta, que se enfoca en la identificación y el análisis de los principios básicos
y los procesos que explican el comportamiento. Y en tercer lugar, el análisis conductual aplicado, que se puede abreviar por sus siglas ACA, que se enfoca en la solución de problemas de importancia social empleando los principios y procedimientos del análisis de la conducta. Aunque este tercer brazo del análisis conductual es el tema principal de este texto, un conocimiento básico de los otros dos ramales es necesario para apreciar completamente el desarrollo y dimensiones del análisis conductual aplicado. El análisis conductual empezó como una escuela o subcampo dentro de la disciplina de la psicología. Algunos aún ven el análisis conductual como una subespecialidad dentro de la psicología, mientras que otros consideran que los principios básicos del análisis conductual y la psicología tradicional son tan opuestos que no pueden coexistir dentro de una misma disciplina. Los principios básicos que distinguen al análisis conductual de otras áreas de la psicología incluyen su énfasis sobre, 1, la conducta como el estado básico del campo, en lugar de la psique, el yo u otro fenómeno o estructura metafísica interna. Segundo, el continuo entre la conducta pública observable y los eventos privados, ejemplo, los pensamientos, las emociones. Tercero, la predicción y el control de la conducta de individuos en lugar de grupos. Y cuarto, explicaciones ambientales del comportamiento. Y finalmente, quinto, el estudio de la conducta como una ciencia natural. El análisis de la conducta cree que el objeto de estudio apropiado para nuestro campo es la conducta. Definimos conducta de manera amplia para incluir cualquier cosa que el individuo haga cuando interactúa con el ambiente físico, incluyendo llorar, hablar, escuchar, correr, brincar, cambiar la atención e incluso pensar. Esta filosofía conductual se contrasta con las creencias de los mentalistas o psicólogos cognitivos, quienes ven el pensamiento, las emociones y otros eventos internos como actividades que ocurren entre entidades metafísicas, tales como el yo, la psique o la mente, y consideran que estas entidades influyen o controlan comportamientos abiertos. Los mentalistas observan la conducta con el propósito de derivar inferencias sobre estas estructuras hipotéticas, que ellos ven como el objeto de estudio apropiado para el campo de la psicología. Ellos creen que el entender estas estructuras internas ayuda a explicar la conducta observable. Los conductistas consideran que la conducta por sí misma es el objeto de estudio apropiado para nuestro campo y que debe estudiarse directamente, sin referencia a causas internas. Ellos ven al cerebro como algo real, pero a la mente la ven como una invención. Skinner, en 1938, que es cuando publica su tesis doctoral, proporciona una definición mucho más amplia e introduce el concepto de la contingencia de 3 términos: antecedente, conducta y consecuencia, que define a la conducta operante. Esto es, la conducta operante no se define por sus características topográficas, sino por sus propiedades funcionales. Como sabemos, los antecedentes y consecuencias ambientales están funcionalmente relacionadas con la topografía de respuesta específica. Hallazgos empíricos más recientes han llevado a refinamientos adicionales respecto a lo que constituye la conducta. Por ejemplo, la investigación ha mostrado que la conducta operante es sensible tanto a patrones moleculares como molares de reforzamiento. Basado en parte en este hallazgo empírico, el conductismo teleológico intenta explicar la conducta compleja, por ejemplo, construir una casa, caer enamorado, mediante la identificación de patrones organizados de relaciones ambiente-conducta que abarcan tanto causas o consecuencias próximas como últimas. Rachlin, en 1995, por ejemplo, explica que martillar un clavo es función no solo de sus consecuencias inmediatas de unir 2 tablas, sino que también de la tarea mayor de construir un piso, que a su vez es función de la tarea de construir una casa. Y todas estas respuestas vinculadas son función de la consecuencia última
de alojar y proteger a nuestra familia. Nuestra concepción de lo que constituye la conducta también se ha expandido como resultado de la investigación sobre equivalencia de estímulos y la teoría de los marcos relacionales. La investigación en esta área ha mostrado consistentemente que cuando ciertas relaciones entre estímulos son entrenadas con participantes humanos verbalmente competentes, ejemplo, Miguel es más pesado que Guillermo, Guillermo es más pesado que Samuel. Emergen otras relaciones entre estímulos sin entrenamiento específico, como por ejemplo, Samuel es más ligero que Miguel. Estas relaciones emergentes o derivadas son importantes, ya que pueden ser prerequisitos para y forman las bases de la adquisición del lenguaje generativo. También resultan potencialmente importantes, ya que requieren de una definición más amplia de lo que conforma la conducta operante. Esto es, las clases de equivalencia o marcos relacionales representan unidades ampliadas de conducta operante que incluyen tanto relaciones de estímulo entrenadas, es decir, reforzadas, como no entrenadas. La psicología moderna frecuentemente se enfoca en el estudio de grupos con el objeto de identificar patrones de diferencias individuales. La investigación psicológica enfocada en tópicos tales como la personalidad, la inteligencia, el autoconcepto y la autoeficacia generalmente siguen esta aproximación. En contraste, el análisis conductual generalmente se enfoca en el comportamiento de individuos para poder identificar principios generales que describan relaciones conductuales que muestren consistencia dentro y a través de especies, pichones, perros, humanos y contextos ambientales, laboratorio, hogar, escuela. Esta diferencia fundamental entre el grueso de la psicología y el análisis conductual, que estudia individuos, también se refleja en sus métodos experimentales. Muchos investigadores psicológicos emplean diseños de comparación de grupos y usan estadística inferencial para identificar diferencias significativas entre varios grupos, mientras que el análisis conductual usa diseños de un solo sujeto para estudiar la generalidad de principios generales de conducta. Ejemplo, el momentum conductual, el descuento de demora. Los analistas conductuales consideran a la predicción y control de la conducta de individuos, de grupos, ventajosa, debido a que mientras los individuos generan conducta, los grupos no lo hacen. Cuando se conducen estudios de grupo, los resultados con frecuencia se presentan en términos de medidas estadísticas para describir cómo se conduce el individuo promedio en el grupo, y se emplean desviaciones estándar para describir qué tanto se presenta la variabilidad conductual en el grupo. Desde una perspectiva conductual, estas estadísticas están limitadas, en el sentido de que no describen con precisión la conducta de ningún solo individuo en el grupo. Cada individuo en el grupo posee una carga genética y una extensa historia de aprendizaje que son únicas. Consecuentemente, las manipulaciones ambientales pueden evocar diferentes conductas en una persona comparada con otra. Para ilustrar, un tratamiento que podría ser efectivo en un individuo en un grupo puede no serlo para otro. En contraste, en el experimento con diseño de un solo sujeto, el individuo sirve como su propio control experimental. Así, el experimento toma en cuenta la carga genética única y la historia de aprendizaje operante del individuo. Ya que el individuo, en un experimento de un solo sujeto, sirve como su propio control, su conducta en la línea base y acciones control se compara con la que muestra en las condiciones de tratamiento. Este tipo de investigación puede determinar con mayor precisión cuándo es que un tratamiento resulta efectivo para un individuo específico. Como se dijo ya, los analistas conductuales identifican las causas de la conducta en el medio ambiente. Skinner, en su publicación de 1969b, propuso que las variables que influyen en la conducta pueden ser o caer en dos categorías: filogenéticas y ontogenéticas. Las variables filogenéticas
son características genéticas transmitidas de padres a hijos mediante la reproducción. La selección natural, como originalmente fue descrita por Charles Darwin, es el proceso mediante el cual las características más probables de contribuir a la supervivencia son pasadas a los hijos mediante la reproducción. Los individuos con características que están bien adaptadas a sus ambientes tienen mayor probabilidad de sobrevivir y procrear. Consecuentemente, esos rasgos adaptativos tienen mayor probabilidad de aparecer en la siguiente generación que las características que no facilitan la sobrevivencia y la procreación. La selección natural es un proceso gradual en el que solo luego de muchas generaciones la dotación genética de un individuo evoluciona a un punto en el que resulta drásticamente diferente a la dotación genética de sus ancestros. Esas variables genéticas, en conjunto con el ambiente de los individuos, contribuyen a que tanto a la conducta respondiente como a la operante. De hecho, Skinner en 1981 postulaba que la conducta operante es un proceso evolutivo. Lo afirma en la página 502 de su publicación del 81. Esto es, la conducta operante fue seleccionada mediante procesos filogenéticos de selección natural debido a que proporciona medios mediante los cuales los individuos pueden adquirir conductas que resulten adaptativas ante novedosos y cambiantes ambientes durante su tiempo de vida. Las variables ontogenéticas, por otro lado, son similares a las variables filogenéticas y la selección natural, excepto que los cambios ocurren dentro del tiempo de vida de un individuo y frecuentemente momento a momento, en lugar de hacerlo a través de múltiples generaciones de individuos. La ontogenia se refiere a la selección natural de conductas como resultado de sus consecuencias. Si un individuo emite una respuesta, por ejemplo, apostarle al caballo más fuerte, que produce una consecuencia favorable o reforzante, por ejemplo, ganar la apuesta, la probabilidad de que la persona repita esa respuesta en ambientes parecidos se incrementa. Esto es, la conducta queda seleccionada y moldeada por el ambiente, ya que las respuestas que producen resultados o consecuencias favorables tienden a repetirse en ese ambiente. De igual manera, si un individuo emite una conducta, por ejemplo, meterse dentro de un hoyo en la tierra, que resulta en una consecuencia desfavorable o castigo, ser picado por un insecto no visto, la probabilidad de que vuelva a emitir una respuesta similar en el futuro decrece. Así, tanto la selección natural y la selección operante involucran la selección por consecuencias. Con la selección natural, el ambiente selecciona características que están correlacionadas con la sobrevivencia de la especie y los cambios en estas características evolucionan lentamente sobre muchas generaciones. Con la selección operante, el ambiente selecciona las respuestas que están correlacionadas con consecuencias favorables. Por ejemplo, saciar el hambre, quitarse la sed, reducir el dolor. Y los cambios en los patrones de respuesta pueden ocurrir de un momento a otro, a lo largo del tiempo de vida de la persona. El aspecto final que distingue el análisis de la conducta de la psicología tradicional es que éste examina la conducta como una ciencia natural, de manera que conduce la investigación y el desarrollo de teorías de manera similar a las ciencias naturales, que son la química y la física. Los comportamientos de los científicos, como los de cualquier organismo, son una consecuencia de sus interacciones con el ambiente. Consecuentemente, el analista conductual tiene que aplicar los mismos principios conductuales analíticos a ellos mismos, como lo hace con los individuos con los que conducen sus investigaciones. Skinner en 1953 estipula que la ciencia es, primero que nada, un conjunto de actitudes. Y es importante que la ciencia rechace aún a sus propias autoridades cuando éstas interfieran con la observación de la naturaleza. Skinner enfatizó que la ciencia es una disposición para aceptar los hechos, aun cuando estos se opongan a nuestros deseos, y que es importante para los científicos mantenerse sin una respuesta
hasta que una satisfactoria sea encontrada. Además de Skinner, en el 69b, con sus visiones generales de las actitudes, existen diversas actitudes que forman las bases del análisis experimental de la conducta como una ciencia natural. Estas actitudes incluyen: 1, el determinismo; 2, la experimentación; 3, el empirismo; 4, la confiabilidad; 5, la duda filosófica; y 6, la parsimonía. Si los analistas conductuales mantienen estas actitudes, resultará más probable que puedan conducir investigaciones objetivas que ayuden en el desarrollo de teorías y principios del análisis conductual. Bueno, después de esta introducción sobre la psicología científica y la no científica, vamos a hablar más concretamente del análisis conductual aplicado. Los principios generales sobre los que el análisis conductual aplicado, que por sus letras de las siglas de su nombre se llama ACA, fueron desarrolladas y continúan usadas desde los resultados de experimentos de laboratorio en el análisis experimental de la conducta. Esto es claro, es lógico, ¿verdad? No podemos hablar de un análisis conductual aplicado si no tenemos primero un análisis experimental básico. Primero necesitamos saber psicología y después la vamos a aplicar. Así que es importante que las actitudes enfatizadas en el análisis experimental de la conducta también sean implementadas en los escenarios aplicados. El análisis conductual aplicado difiere del análisis experimental de la conducta por ser una disciplina clínica en la que los principios generales del aprendizaje y la conducta se emplean para resolver o reducir problemas de relevancia social. En los inicios del desarrollo del análisis conductual aplicado, el análisis conductual aplicado trabajaba principalmente en los campos de la psicología y la educación. Como fue descrito por Baer, Wolf y Risley en 1968, en el famoso artículo Some Current Dimensions of Applied Behavioral Analysis, publicado en el 68, documento histórico. Hay 7 dimensiones, dicen estos autores en este documento. Repito, hay 7 dimensiones del análisis conductual aplicado que ayudan a encarar nuestra disciplina hacia su meta central de resolver problemas de relevancia social. Estas incluyen: 1, ser aplicado; 2, ser conductual; 3, ser analítico; 4, ser tecnológico; 5, ser conceptualmente sistemático; 6, ser efectivo; y 7, tener dimensiones generalizables. Vamos a ver. Primero, aplicado. El análisis conductual aplicado selecciona conductas que sean aplicadas. ¿Qué quiere decir? Que sean socialmente aceptables y actualmente importantes para que el individuo cuyo comportamiento esté siendo modificado, así como el de su familia, resulten en la dirección planeada. Por ejemplo, enseñarle a un niño que tenga un diagnóstico de autismo a no comunicarse mediante gestos o símbolos para imitar sonidos lingüísticos, es decir, respuestas ecoicas, o a solicitar objetos preferidos, es decir, emitir mandos, podría representar una meta de tratamiento socialmente relevante, mientras que enseñarle al niño a clavar un clavo con un martillo no lo sería. Segundo, conductual. Estamos hablando de las características, propiedades del análisis conductual aplicado. Estamos en la segunda característica, ¿verdad? La primera dijimos que tenía que ser aplicado. La segunda en la que estamos, que debe de ser conductual. Vamos a ver a qué se refiere. Dice: una dimensión fundamental del análisis conductual aplicado consiste en enfocarse en la observación directa, la medición objetiva, la cuantificación, la predicción y el control de la conducta. El análisis conductual aplicado típicamente no se basa en mediciones indirectas de la conducta, tales como los autorreportes, las entrevistas o las listas de verificación. 3. Analítico. La tercera dimensión del análisis conductual aplicado es que este es analítico, lo que quiere decir
que cuando tratamos con la conducta, empleamos diseños de un solo caso, objetivos y controlados, que permiten una demostración creíble de la efectividad de nuestra intervención, siempre que podamos. Básicamente, esto significa que nos esforzamos en demostrar una relación funcional, como la definimos previamente, es decir, con los tres elementos de la relación funcional. Si tuviéramos dudas de qué es una relación funcional, les voy a decir que una relación funcional es una doble correlación. Es decir, si tenemos dos fenómenos, el fenómeno A y el fenómeno B, podemos llegar a observar que cuando está el fenómeno A, también está el fenómeno B. Y si al mismo tiempo tenemos la oportunidad de observar que cuando está el fenómeno B, también está el fenómeno A, ahí hay dos correlaciones, entonces podemos hablar de una relación funcional. Bayer y colaboradores en el 87 enfatizaron que cuando seleccionamos un diseño experimental para ser implementado, uno debe escoger el diseño que mejor se ajuste para la pregunta experimental, en lugar de ajustar la pregunta experimental para que se ajuste al diseño experimental específico, ¿verdad? Entonces hay que proceder de la manera adecuada. 4, tecnológico. Es importante que los analistas conductuales sean tecnológicos, lo que significa que de manera amplia y detallada escriban sus procedimientos cuando conducen experimentos e implementen intervenciones conductuales. Esta información, que incluye procedimientos escritos, definiciones operacionales de conductas objetivo y datos íntegros de los procedimientos, debe ser documentada de una manera que permita que otro analista conductual aplicado, razonablemente competente, pueda replicar el estudio luego de haber leído estos documentos. 5, conceptualmente sistemático. Las asesorías e intervenciones que implementan los analistas conductuales son aplicadas por naturaleza. Sin embargo, estas intervenciones y los enfoques que usan para desarrollarlas deben ser conceptualmente sistemáticas, lo que quiere decir que están basadas en los principios conductuales básicos que han sido validados empíricamente a lo largo de varios años por científicos que conducen investigación básica sobre las teorías conductuales del análisis experimental de la conducta. Algunos ejemplos de los componentes de una intervención sistemáticamente conceptualizada son la extinción y los programas de responsabilidad. 6. Efectividad. Muchos experimentos que emplean diseños de grupo incorporan a la estadística inferencial para determinar si hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Los analistas conductuales aplicados rara vez usan estadísticas para determinar si un cambio conductual es significativo. En lugar de ello, los analistas conductuales determinan la efectividad de sus procedimientos al evaluar sus datos, frecuentemente mediante la inspección visual. Esto es, si el individuo cuya conducta fue cambiada y su familia, cuidadores y amigos de este encuentran significativamente el cambio conductual obtenido. El que un cambio conductual sea estadísticamente significativo no significa que el cambio resulte socialmente importante. 7. Generalizable. El último principio del análisis conductual aplicado es que los hallazgos deben ser generalizables a otros escenarios, cuidadores o comportamientos. Si la conducta agresiva y disruptiva de un niño es disminuida casi a cero en una clínica, pero en la escuela y en el hogar el niño persiste en la conducta problema, entonces la reducción en el comportamiento no se ha generalizado. La generalización es importante, ya que no resulta benéfico al reducir el comportamiento negativo si el niño solo pasa algunas horas a la semana en la clínica. La intervención conductual solo es benéfica si disminuye la conducta del niño en diferentes escenarios, cuando diferentes cuidadores la implementan. La manera más efectiva de asegurarse que ocurra la generalización consiste en programarla dentro de la intervención. Otras 5 características del análisis conductual aplicado son mencionadas en el texto de Cooper, Heron y Heward, que es el texto básico, publicado en el 2020. Y estas 5 características las menciona en la página 33 de este libro.
Y dice que el análisis conductual aplicado es auditable, público, factible, empoderante y optimista. Bueno, ahí tienen más características. De la misma manera, se ha argumentado que la compasión es el octavo rasgo característico del análisis conductual aplicado. Y yo me atrevería también a decirles que también la humildad ha sido mencionada cada vez más, muy reciente. En 1968, Bayer y colaboradores implicaron a la compasión a lo largo de su descripción de las 7 dimensiones originales. En 1987 llamaron explícitamente por la compasión mediante sus descripciones de la validez social y mediante ejemplos incluidos en la dimensión aplicada. Taylor y colaboradores, en el 19, describieron un análisis conductual aplicado compasivo como una combinación de empatía y acción. Construyendo sobre las definiciones propuestas por otros en el campo, se define la compasión como el actuar con empatía para mejorar la calidad de vida de las personas a quienes servimos y sus familias, así como para prevenir o aliviar su sufrimiento actual o futuro. Un análisis conductual aplicado compasivo está pendiente de la intersección entre procedimientos, resultados y metas, extendiéndose más allá de la validación social al incorporar la humildad en su práctica. Un análisis conductual aplicado compasivo sugiere que los practicantes no son los conductores del programa, pero son socios participantes, que, como todos los socios en el proceso, son tanto aprendices como maestros. Así, podemos llegar a una definición comprensiva de lo que es el análisis conductual aplicado. El análisis conductual aplicado es la ciencia en la que se aplican tácticas derivadas de los principios de la conducta sistemáticamente para mejorar conductas socialmente significativas y en las que, mediante la experimentación, se identifican las variables responsables del cambio conductual. Bueno, esta es la definición, que no sería malo que nos la aprendiéramos de memoria. En las áreas de la salud y la enseñanza, especialmente, se produjo un auténtico protagonismo de la intervención psicológica, así como de las descripciones conductuales realizadas en una forma cada vez más precisa, lo que ha desarrollado una confianza creciente en los efectos positivos que éstas pueden producir. En la década de los 60, se llevaron a cabo en psicología una extensión de las técnicas y métodos del laboratorio hasta contextos reales de carácter institucional, hospitales, escuelas especiales, cárceles, etc. Primero, y de carácter natural, escuelas, hogares, barrios, posteriormente. Los ambientes reales ofrecen ventajas especiales para programar intervenciones conductuales, ya que permiten una acción directa sobre las conductas in vivo y por consiguiente obvian algunas de las dificultades de la situación artificial o profiláctica. En menos de 30 años, las técnicas de intervención conductual se han desarrollado y diversificado de forma extraordinaria. Las principales características del análisis conductual aplicado comprenden su interés por el cambio de conducta manifiesta, sin prestar atención a los comportamientos encubiertos, la evaluación precisa de las conductas, su conceptualización de la conducta y del tratamiento desde el prisma de los principios operantes, la evaluación empírica de la eficacia de métodos y programas de intervención, que desembocó en la sustitución del psicodiagnóstico clásico
por la evaluación conductual, por lograr cambios socialmente relevantes. La aparición del Journal of Applied Behavior Analysis, conocido como JABA, en 1968, me estoy refiriendo a la revista inicial para la aplicación del análisis conductual aplicado, favoreció el incremento en las aplicaciones y significó la autonomía de esta nueva área de investigación. El análisis aplicado de la conducta, perfectamente delimitado en el artículo inicial de la revista, es decir, la publicación de Baer, Walsh y Friesler. A lo largo de estos últimos años, esta revista ha representado el frente de investigación del análisis conductual, ha tenido un gran impacto en muchas de las áreas de los servicios humanos y ha supuesto un gran avance en varias de ellas. Además, ha contribuido a una mejora de la sociedad y hacia esa meta continúa trabajando la revista. Esta tradición experimental se centra en el cambio de conductas de importancia social más que en los experimentos de laboratorio. Actualmente el Java es distribuida por todo el mundo. El número de suscriptores de esta publicación ha superado al alcanzado por las revistas psicológicas de mayor tirada en los Estados Unidos. Es más, desde hace varios años se utiliza como libro de texto de métodos de investigación y aplicación en numerosas universidades norteamericanas. Las otras revistas que publican magníficos materiales sobre análisis conductual aplicado son las que se llaman Behavioral Analysis in Practice, empezó a publicar en el 2011, y Behavioral Analysis Research and Practice, que empezó a publicar en el 2015. Su consulta también resulta indispensable. El análisis conductual aplicado se ha aplicado con éxito en una gran cantidad de escenarios, mismos que incluyen campos como el ámbito organizacional. Ahí tenemos reportes como el de Vega Valero y Luis Méndez. Se ha aplicado en el crimen y la delincuencia. Como ejemplo está el artículo de Morris, publicado en el 87. Y el ejercicio, ahí hay trabajos de Martin Smith, por ejemplo. En la educación, está el trabajo de Cooper 2001. En los problemas clínicos, podemos citar a Milton Berger, Kua y Woods del 98. En la medicina conductual, Greenwald, Rose y Williams del 15. Y en muchos otros escenarios donde se ha aplicado el análisis. Para consultar las áreas de aplicación exitosa del análisis conductual aplicado, les recomiendo consultar el artículo de Hayward y colaboradores publicado en el 22, donde se menciona 350 dominios de conducta socialmente significativa. El análisis conductual aplicado se ha aplicado con éxito, decíamos, pues, en una gran variedad de escenarios, y esto pues, nos motiva para que su aplicación se siga generalizando. Elaboré una figura, aparece aquí en este texto, y yo creo que se lo voy a mandar a Iván dentro de una hora, por si alguna persona se interesa en tener ese texto, se pueda comunicar con envíe con correo electrónico. La figura 1 de este texto se refiere a los pasos en la aplicación del análisis conductual aplicado. Es difícil querer elaborar una figura de estos pasos porque la aplicación es un poquito dinámica, no es tan estrictamente fija, ¿verdad? Entonces, les voy a leer lo que para mí es la secuencia clásica, digamos, para el trabajo aplicado del análisis conductual. Primero, seleccionar y definir la conducta meta. Esto se hace operacionalmente y se busca que tenga significancia social y se persigue también el establecimiento del criterio para el cambio conductual, es decir, la meta, ¿verdad?, de lo que vamos a buscar. El segundo punto es efectuar una asesoría conductual, es decir, necesitamos evaluar la naturaleza de la conducta con la que vamos a trabajar, para lo que se llevan a cabo actividades como el registro observacional de la conducta. Eso es muy importante porque necesitamos aprender técnicas de registro observacional, ¿verdad? Yo les recomiendo algunos documentos, particularmente las publicaciones de Vance Hall. También se puede hacer, eso es en una asesoría directa. La asesoría de la conducta
también se puede hacer de manera indirecta. Esto quiere decir la aplicación de cuestionarios. Otro elemento para hacer la asesoría es revisar los productos permanentes de la conducta y también llevar a cabo un análisis funcional de los elementos, sobre todo de estímulo, que se van a utilizar en los proyectos para modificar la conducta. En tercer lugar, el conductista aplicado entra directamente al campo de su que incluye elaborar los siguientes componentes. Primero, la pregunta de investigación. Segundo, la selección de los sujetos que van a participar en el experimento. En tercer lugar, especificar la conducta de interés, que sería la variable dependiente del experimento, del diseño experimental. Especificar y describir al menos un escenario. Se va a hacer el trabajo. Enseguida, especificar también un sistema para medir la conducta confiablemente y analizar visualmente los datos. Luego pasar a efectuar al menos una intervención o tratamiento. Esto es poner en práctica e introducir la variable independiente. Previamente, para lograr este punto, se necesita elaborar el diseño experimental, que debe tener las características de ser reversible, ¿verdad? Y puede ser un diseño que implique una línea base simple, puede ser un diseño multielemento, otro diseño podría ser el criterio cambiante o la línea base múltiple. A la hora de hacer la aplicación, se manipula la variable independiente para determinar sus efectos sobre la variable dependiente. Luego, es importante programar la generalización de los cambios aprendidos, ¿verdad? Es decir, involucrar dentro del tratamiento los elementos previos que describimos para lograr el cambio de conducta, pero también mantener este cambio de conducta en una situación diferente a la primera. La diferencia puede implicar cambiar el escenario, comparar otros sujetos. Dentro de ellos pueden ser los sujetos experimentales o los experimentadores, que en este caso, cuando participan directamente, son agentes de contingencia. Y finalmente, cuando se hace la aplicación completa, como se trata de una ciencia y la ciencia es una actividad pública, necesitamos elaborar el reporte de la intervención y publicar. Cuando hacemos todo esto, más o menos en esta secuencia que escribí, estamos haciendo análisis conductual aplicado. Sin embargo, hay que recordar que hacer análisis conductual aplicado requiere de mucho más que aprender a administrar unos pocos procedimientos simples. Esto es algo que afirma Hewart en la página 322 de una publicación que hizo en el 2005, y tiene mucha razón. En el año 2023, Alejandro León y Varsovia Hernández publicaron un artículo sobre el estado del análisis conductual aplicado en México, para lo que llevaron a cabo una investigación documental en la Revista Mexicana del Análisis de la Conducta. Su metodología consistió de búsqueda en la base de datos Scopus, usando el gestor Publish o Perish, con los siguientes criterios. El periodo de 2003 a 2023. El filtrado de artículos fue 16, que cumplieron con los siguientes criterios: datos de observación directa, diseños de caso único o evaluaciones basadas en relaciones funcionales. Fíjense lo que estoy diciendo, que del 2003 al 2023, en la revista del análisis de la conducta de la Asociación Mexicana de Análisis de la
conducta, solo se encontraron 16 artículos que tuvieran algo que ver con el análisis conductual aplicado. Los resultados de esta investigación fueron resumidos en los siguientes puntos. 1. Las publicaciones de análisis conductual aplicado en la Revista Mexicana de Análisis Conductual han sido escasas de manera consistente. Tomándolas como referencia, es plausible sostener que el análisis conductual aplicado en México ha sido exiguo, es decir, casi no ha habido nada. En segundo lugar, en promedio, el análisis conductual aplicado tiene 0.71 artículos publicados por volumen y 0.35 por número. El número 1 del 2020 conductual aplicado. Y en tercer lugar, la lista media de los autores de las publicaciones son hombres. Entonces estamos viendo que la participación de las mujeres en la aplicación del análisis conductual aplicado lleva la banderilla, es decir, son las que más trabajan y contribuyen. Por lo que se concluye que se requieren iniciativas para fortalecer el análisis conductual aplicado en México, desarrollando una comunidad de practicantes madura que documente tratamientos y evaluaciones en apego a los estándares internacionales del análisis conductual y de las intervenciones basadas en evidencia. Aunque existen dos organizaciones de psicología conductual en México, la Sociedad Mexicana del Análisis de la Conducta y la Organización Mexicana de Practicantes del Análisis de la Conducta, es bien posible que se requiera de una tercera organización, yo le llamaría ABA México, que se encargue de capacitar, certificar y actualizar a los verdaderos practicantes del análisis conductual aplicado en el país. Por ejemplo, para ser un verdadero psicoanalista se requiere ser médico, ser psiquiatra, pertenecer a una asociación civil de psicoanalistas reconocida y ser psicoanalizado. En esta lógica, para ser un verdadero analista conductual aplicado, se requeriría, 1, estudiar psicología; 2, tener un posgrado en análisis de la conducta; 3, tener una certificación ABA homologada; y 4, intervenir, investigar y reportar sus hallazgos. Así que, para mejorar y aumentar la práctica de análisis aplicado en México, sería necesario y también deseable, 1, ofrecer a los jóvenes estudiantes de psicología programas de formación profesional que incluyan conocimientos y habilidades de científicos de la conducta, no solo como opciones de posgrado, de las que debería de haber más, sino desde la licenciatura. 2, contar con opciones de posgrado específicas para el estudio del análisis conductual aplicado. 3, tener la oportunidad de certificarse como practicante de análisis conductual aplicado en el país. Y 4, incorporar mediante acciones de divulgación y convenios específicos al practicante del análisis conductual aplicado en los espacios de oferta profesional, clínicos, educativos, organizacionales, deportivos, sociales y culturales. Y así, como mi general Zapata proclamó en el Plan de Ayala que la tierra es de quien la trabaja, igualmente sostengo que el análisis de la conducta es de quien lo trabaja. Es decir, para ser un analista conductual aplicado, se necesita que uno practique el análisis conductual aplicado como una actividad profesional seria, científica, eficiente, humanista, honesta, humilde y en continuo desarrollo. Quien se anuncie como analista conductual sin serlo, solo se trata de un charlatán más. Muchas gracias, queridos amigos, por su atención. Estoy a sus órdenes para comentarios y preguntas. Hola, buenos días, doctores. Si alguien quiere hacer una pregunta, el orden sería levantar la mano y le doy la palabra y pueden abrir su micrófono.
¿Sí se me escuchó? Bueno, bueno. ¿Sí se me escucha? Ok. Pueden levantar la mano, compañeros, compañeras, y con mucho gusto les cedo la palabra. Si alguien desea preguntar algo. ¿Alguien desea preguntar algo? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay, yo sí la voy a hacer. Bueno, doctor Jaime, ¿cuál cree usted que es la razón por la cual el análisis de la conducta no ha avanzado en México como en otras partes del mundo? Es una pregunta muy interesante, querido amigo. Yo creo que tiene mucho que ver por la forma en que se forman, digamos, los planes de estudio que tienen las licenciaturas de psicología en el país, en primer lugar. Desgraciadamente, a pesar de que el país hace unos años estuvo en la vanguardia de la enseñanza de la psicología científica, ¿Puedes abrir tu micrófono? Se te silenció, por favor. Se silenció tu micrófono. ¿Puedes abrir tu micrófono, Jaime? Está apagado el micrófono, no se oye. Jaime, ¿puedes abrir tu micrófono? ya está prendido. Muy bien. Si ya me escuchan, la pregunta que hacía Iván es, desde mi punto de vista, ¿qué es lo que ha impedido que se desarrolle el análisis conductual aplicado en el país? Y la respuesta que yo les doy es porque no se han formado analistas conductuales. Esa es la respuesta directa. Es decir, que las escuelas que ofrecen licenciatura en psicología en el país, en lugar de que con el tiempo fueran incorporando más materias, es decir, la enseñanza de conceptos, más talleres y laboratorios, la enseñanza de habilidades y la vinculación con el sector productivo y social de la comunidad para ejercer su profesión, pues es lo que nos mantiene en este panorama de escasez de científicos conductuales en el país, de escasez de intervenciones conductuales reportadas, de escasez de revistas que publiquen esta clase de formación, y así nos podríamos seguir adelante. Y podríamos incluso, yo sí quisiera dejar claro que desde el primer contacto que la juventud tiene con la psicología, debería de tener la opción, el joven, la joven, de saber que existe una psicología científica. Más adelante, en el punto de la decisión vocacional de qué es lo que va a estudiar el egresado del nivel medio superior, pues que existe la opción de convertirse en un científico conductual. Esto quiere decir que sería muy bueno que se pusieran de acuerdo las asociaciones civiles que promueven y divulgan la psicología científica para que en vinculación con las organizaciones de universidades, como sucedió hace tiempo con la fundación de la ANUYES, que permitió la divulgación del análisis conductual aplicado en algunas escuelas, de las que yo fui un egresado, ¿verdad? Básicamente había dos escuelas hace unos 40 años. La primera que se fundó en la capital del estado de Veracruz, en Jalapa, donde nosotros estudiamos,
y la segunda que se fundó en la capital del estado de San Luis Potosí, en donde nosotros también trabajamos. Pero fuera de esas dos escuelas, a nivel licenciatura, no había opciones para los jóvenes. Y al paso del tiempo, las dos escuelas, tanto la de Jalapa como la de San Luis Potosí, eh, debilitaron un poquito la formación científica de sus estudiantes desde mi personal punto de vista. Y esto es lo que responde a la situación que tenemos de carencia de analistas conductuales aplicados. Entonces, recomendaciones específicas que yo haría sería convenir con un libro de texto recomendado para que se estudie la materia de psicología en el nivel del bachillerato. Yo creo que el mejor libro sería la obra de Skinner, Ciencia y Conducta Humana. Esto es un libro que pues, desde hace años fue publicado en español por la editorial Fontanella, allá con los españoles ibéricos, y es un texto realmente fundamental. Todos deberíamos de leerlo, y estoy seguro que nos disfrutaríamos mucho de leerlo. Skinner es un gran escritor, escribe muy bonito, va uno nadando dentro de su texto de la manera más agradable posible, pero no se confíen, porque a muchos nos ha pasado que leemos Skinner y quedamos muy contentos, pero cuando nos pregunta alguien, ¿qué fue lo que leíste? Ah, ahí es donde la puerca torció el rabo, porque ahí es donde cuesta trabajo reproducir lo que acabamos de leer. Y muy probablemente la conclusión a la que lleguemos es que tenemos que volverlo a leer otra vez. Bueno, yo espero que tengamos unos buenos hábitos de estudio para que sea cada vez más fácil leer Skinner y comprenderlo y recordarlo. Aquí veo una pregunta en la pantalla. A ver, ya se me retiró. Sí, bueno, tenemos aquí dos preguntas. Voy a leer primero la que está en el chat y posterior le doy la palabra a la persona que está levantando la mano. Dice, buen día, actualmente, ¿qué personas o instituciones trabajan con certificaciones ABA? ¿Qué libro recomendaría como fuentes clave para ABA? Sí, cómo no. Voy a traer unos libritos que tengo aquí en la mano para que no solamente se los mencione, sino que los puedan ustedes ver. Ya estoy acá, ya estoy acá. Miren, el principal libro que deberían ustedes de consultar es este que les estoy bien aplicando acá. No sé si lo alcancen a ver. Ahí, ¿cómo estás? Es un libro bastante gordito, bastante grueso. Lo tengo yo en inglés. Es el libro de Cooper, Heron y Heward. Se llama Applied Behavioral Analysis. Yo tengo la tercera edición, pero existe una presentación en PDF en español de la segunda edición. Yo, como ustedes saben, soy editor de un sitio web que se llama www.conductitlan.org.mx. Conductitlán de conducta y Tlán de Tenochtitlán, ¿verdad? Que es muy mexicano. Entonces, en este año, porque esta página la actualizamos una vez al año en el mes de enero, abrimos una nueva sección de análisis conductual aplicado precisamente. En esa sección hay una parte de publicaciones con respecto a los conceptos, publicaciones con respecto a los métodos, publicaciones con respecto a las aplicaciones y una sección de recursos para los estudiantes. En esa sección de recursos
Hay una gran cantidad de libros y documentos. Todos son de libre acceso para que ustedes los puedan bajar. Aquí en los recursos no hay puros recursos en español, también tenemos recursos en inglés, pero ahí pueden encontrar este libro de Cooper y colaboradores en español gratis. El segundo libro importantísimo para aprender análisis conductual aplicado, y es un libro extraordinariamente bueno, es el libro de Fisher, Piazza y Rowan, que es este que estamos viendo acá. Aquí pueden ver ustedes también que es un tomo de libro, es un libro muy completo. Ambos libros son fundamentales, extraordinarios y muy agradables de leer. Están escritos con muchos elementos didácticos y pedagógicos y también de tipo motivacional. Para lo que se refiere a los metodológicos del diseño experimental, el libro clásico es este. Es un libro de Johnson y Pennypacker. Se llama Estrategias y Tácticas de Investigación Conductual y Práctica. Y otro libro que yo me atrevo a recomendarles y que también es muy leído por los analistas conductuales, y sobre todo que va dirigido hacia la generalización de las intervenciones, es este que tenemos acá, que es de Sulzer, Azarov y Meyer, y que se llama Behavioral Analysis for Lasting Change, que en buen español dice análisis conductual para un cambio duradero. Más preguntas si son tan amables. Carla Getsemaní, puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta al doctor Jaime. Buenos días, ¿sí me estoy escuchando? Sí, Buenos días. Buenos días, doctor. Me gustaría preguntarle que cómo se puede utilizar el análisis de la conducta aplicado en la psicología de la salud para poder promover conductas saludables y también prevenir enfermedades. Con mucho gusto. En el área de la salud, de la llamada salud mental, ¿verdad? Que es lo que en el terreno médico se considera que es nuestra área de trabajo. Hay dos problemas que son, digamos, sobresalientes y más frecuentes en la consulta. Yo trabajé 30 años como responsable del servicio de psicología médica en un instituto, en un hospital de segundo nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social durante 30 años. Entonces, durante esos 30 años, con un horario de 8 horas en mi contrato, pude ver una gran cantidad de casos clínicos, ¿verdad? Y los dos problemas fundamentales son lo que los psiquiatras llaman la ansiedad y la depresión. Entonces, son dos circunstancias en donde tenemos nosotros que aplicar nuestra formación profesional, nuestras habilidades metodológicas y nuestro deseo por lograr cambios socialmente significativos que ayuden a que las personas mejoren su calidad de vida, ¿no? Ahí está el contexto clínico. Lo primero que tenemos que hacer, como decía el número uno, el punto número uno de la listita les leí yo hace un momento de cómo interviene la analista conductual, es definir la conducta que vamos a trabajar. Entonces, si vamos a trabajar con depresión o vamos a trabajar con ansiedad, necesitamos hacer una definición clara porque estos conceptos de ansiedad y depresión son demasiado vagos, ¿verdad? Y no nos permiten un trabajo científico como el que se hace en el análisis conductual aplicado. Entonces necesitamos definir claramente qué entendemos por depresión o qué conducta depresiva es la que vamos a estudiar, qué entendemos por ansiedad y qué conducta específica es la que vamos a estudiar. Ahora, no solamente podemos estudiar una conducta, podemos estudiar más de una conducta. Por ejemplo, si hacemos un diseño
experimental de línea base múltiple, ¿verdad? O también podemos trabajar con un diseño con líneas base concurrentes, por ejemplo, ¿no? Y ahí ya tenemos dos conductas para estar analizando. Después de que definimos la conducta, necesitamos observarla, ¿verdad? El hecho de que definamos operacionalmente la conducta nos facilita que podamos observarla y tomar datos con respecto a esta conducta, por ejemplo, su duración, ¿ya? Su frecuencia. ¿Por qué? Porque la tasa de respuesta es la variable dependiente más frecuente en el análisis experimental de la conducta. Y nosotros podríamos utilizar esta recomendación, ¿verdad? Para que grafiquemos nuestros datos y esto nos permita hacer una evaluación de nuestra intervención, incluso visualmente, ¿no? Tendríamos que trabajar un poquito más, desglosar yo esto un poquito más, para que ustedes pudieran tener claro los momentos de un diseño experimental, ¿verdad? Y en qué consisten o qué diferencias hay cuando se trabaja en una fase o se trabaja en la otra. Y también la especificación de criterios para pasar de una fase experimental a otra. Todo esto es lo que se debe de enseñar en la formación de tipo universitario, ¿verdad? Para que los psicólogos realmente tengan las habilidades de un analista conductual aplicado verdadero. Como decía el documento que les acabo de leer, lo que uno realmente necesita es saber análisis experimental y estar formado como analista aplicado. Tener alguna vinculación en el medio y quizás la suerte de obtener un empleo en donde podamos aplicar nuestro conocimiento y nuestras habilidades, ¿verdad? Todo eso lo tenemos que ir haciendo gradualmente y deberíamos de apoyarnos unos a otros porque, como ya hemos dicho y repetimos, la ciencia es una actividad pública. El conocimiento científico se construye socialmente, se valida socialmente y los beneficios se comparten también socialmente. ¿Otra pregunta? Anta Reyes, por favor, puedes abrir tu micrófono. Listo, me escucho, ¿verdad? La Así es, Anta. escucho muy bien. Ok, pues primero que nada, muchas gracias por la ponencia. Muy interesante seguirse formando. Eh, Mi pregunta va un poquito enfocada a un contexto muy particular. Hace poco cursé un diplomado en psicología forense. Pues básicamente la situación ahí se trata de que el planteamiento del problema o la pregunta viene siempre del contexto jurídico legal. Entonces, en esa pregunta siempre se contienen tipificaciones de conductas que ellos determinan como, pues, delito, daño moral o X, Y, Z. Entonces, con lo que yo me topé cursando ese diplomado es que, pues, la psicología mainstream es la que reina. Y vaya, lo que se me hizo difícil a mí como estudiante que se quiere formar como conductista, pues no pude ver oportunidad en la manera de aplicarlo. Es decir, siempre se llega a una entrevista para poder evaluar determinadas situaciones, determinadas, digámoslo así, efectos, eh, para determinar si es que hay o no hay eh, esa tipificación legal. Entonces, pues me llama mucho la atención como dice que pues hay muchos contextos donde incide el análisis conductual aplicado, pero a mí aún por más que pues sigo leyendo, sigo pues consultando, se me hace muy difícil poder meter al ámbito forense el análisis conductual aplicado porque pues precisamente no estás en el entorno, no puedes replicar una situación traumática para una persona, entonces pues a ver si usted sabe algo al respecto de alguna fuente o de una manera metodológica de acercarnos en ese campo.
Con mucho gusto, y es muy interesante lo que platicas y algunos de nosotros lo hemos vivenciado. Yo fui técnico criminológico. Mi primer trabajo, digamos, decente que tuve cuando terminé de estudiar y regresé a Oaxaca fue como técnico criminológico del gobierno del estado. En ese entonces se acababa de modificar la ley y había aparecido la ley de normas mínimas para la readaptación de sentenciados. Bueno, con respecto a tu inquietud, yo te recomiendo que te consigas y te leas un librito de Benjamín Domínguez Trejo, que se llama Psicología Ecológica. No sé por qué le puso ese nombre de Benjamín, pero ahí hay un reporte de las primeras intervenciones de un psicólogo conductual. Benjamín también estudió en Jalapa, él estudió una maestría en modificación de conducta. Cuando yo apenas iba llegando a estudiar la licenciatura allá a Jalapa, yo venía de la Universidad Iberoamericana, donde había yo llegado como psicoanalista de hueso colorado, pero me había convertido en conductista y me fui para Jalapa a estudiar conductismo. Pero antes tuve la oportunidad de conocer a Benjamín Domínguez porque lo invitamos a una clase que yo recibía de parte del doctor Mario Cicero, que en ese entonces era el secretario general de la Sociedad Psicoanalítica Mexicana, y con el que yo discutía en sus clases, ¿verdad? Hasta que me dijo, invita a alguien que sepa más que tú para que venga y nos enseñe cómo es que intervienen los psicólogos científicos. Y fue Benjamín precisamente a la clase y nos platicó cómo le hizo él para implementar en el Consejo de Tutela de la Ciudad de México una economía de fichas, un sistema de motivación, ¿no? Creo que tienen ustedes idea de qué es una economía de fichas. Y ahí tienes un ejemplo muy bueno de cómo se puede aplicar la psicología en esta clase de escenarios sociales, ¿verdad? En este caso estoy hablando de las prisiones. Hay mucha literatura también en la aplicación de la economía de fichas, por ejemplo, en los hospitales psiquiátricos. ¿Verdad? Son famosos los primeros reportes publicados en el Han State Hospital de Kansas, porque el análisis conductual aplicado realmente nació en la Universidad de Kansas y creció bastante también en Florida. En Florida hay una organización ABA muy poderosa y muy avanzada, con la que nosotros podríamos tener alguna relación. La Organización Mexicana de Practicantes del Análisis de la Conducta vienen y están ampliamente vinculados con estos analistas de Florida. Espero que te haya yo ilustrado y ayudado un poquito para resolver tu pregunta. ¿Alguna otra ¿Alguien pregunta, más? un comentario? Ramsés José, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, buenos días. Mi Buenos pregunta días. es referente al tema de cómo lidiar con el rechazo o a lo mejor el bloqueo comunicacional que suele haber luego entre psicólogos, ¿no? Porque luego a veces como que sale la percepción de que el conductismo es reduccionista o que no resuelve todos los problemas o una gran variedad de problemas y que hay como que escoger diferentes cosas, ¿no? Entonces, muchas veces he visto como que la discusión no llega a nada, o como el diálogo no llega a algo que es como de, pues finalmente orientar a una postura científica, ya no tanto como decir, yo tengo razón, sino de, están estos temas que quizás yo no domino tan bien, pero que me gustaría pues justo hacer como ese grupo, como esa asociación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede lidiar con esa parte de el bloqueo o el rechazo que existe referente al conductismo como filosofía? Muy bien, muy bien, muy bien. Lo que dijiste me recordó un montón de experiencias y vivencias personales y de gentes muy cercanas a mí, queridos alumnos y amigos y amigas. El que uno sea psicólogo conductista, pues no es ninguna vergüenza. Por el contrario, yo creo que es algo muy valioso. Yo creo, como lo afirma Skinner, su libro que recomiendo de Ciencia y Conducta Humana, que la ciencia de la conducta es la ciencia que tiene, pues probablemente
la más importante aplicación futura para nuestra especie humana. Lo creo sinceramente. Por eso yo creo que estudiar psicología es algo muy importante, es algo muy serio, es algo que podría llegar incluso hasta salvarnos, ¿verdad? Hace poco escribí un articulito acerca de las ciudades y tuve que revisar algunas cosas que los analistas conductuales aplicados han hecho para el diseño de ciudades sustentables, ¿verdad? Y quedé muy anonadado y preocupado, porque algunos de estos científicos llegan a afirmar que la situación en la que se encuentra nuestro planeta actualmente, pues ya no tiene solución, ¿verdad? Recuerdo un autor que decía que solamente hay dos posibilidades: irnos a vivir a otro planeta o adaptarnos a las circunstancias en las que estamos, ¿verdad? Y los que no tengamos el dinero y los recursos para irnos a vivir a otro planeta, pues tendremos que adaptarnos o probablemente tengamos que extinguirnos, ¿verdad? Entonces, antes de que lleguemos a estas condiciones extremas, yo creo que todos podemos hacer algo que está en nuestras manos, ya seamos o no seamos analistas conductuales. Ahora, los analistas conductuales, pues deberíamos de identificarnos unos con otros, deberíamos de formar comunidades, en el sentido no solamente de ser grupos cerrados, ¿no? Sino más bien en el sentido de ser grupos abiertos. Las personas, todo el mundo tiene derecho de pensar y de expresarse de la manera que quieran. Yo soy muy creyente en estos aspectos de la libertad, de la libre competencia. Entonces, no es que los psicólogos conductistas seamos mejores, no es que tengamos que discutir para decir que nuestro enfoque es mejor que el de otros. Yo creo que debemos de dar dos pasos atrás y ver el panorama con una perspectiva amplia y más bien notar que en lugar de que creamos que tenemos la necesidad de demostrar que somos mejores que otros, lo que debemos de reconocer es que tenemos la necesidad de ser más humildes, de ser más compasivos, de estudiar más, ¿verdad? Para saber más y para poder trabajar mejor y de ayudarnos entre todos para ir progresando. Realmente la psicología es una ciencia muy joven y como ciencia tiene que luchar contra el oscurantismo, ¿verdad? Y tenemos muchos enemigos que vienen de ese punto de vista oscurantista. Y hay que comprender que obviamente tenemos esta clase de adversarios, vamos a decirlo de esa manera, pues porque hay una serie de condiciones materiales que determinan, digamos, la forma en que cada uno de nosotros vivimos en este planeta y que cuando se ve que algo pone en riesgo nuestra estabilidad, pues esto nos pone en una circunstancia defensiva, ¿no? Probablemente se generen conflictos y como tú bien dices, y es una observación que habla de que eres una persona sensible, pues uno se siente mal, ¿verdad? Y yo creo que una manera de mejorar la circunstancia es que en lugar de entrar a discusiones que, como bien señalas, no nos llevan a nada, el objetivo de la discusión en esos terrenos es poner en ridículo al otro, ganarle al otro, ¿verdad? Hacerlo sentir menos. Esas son, digamos, pues circunstancias que no creo que sean plausibles por ningún lado. Hay que discutir cuando la discusión procura llegar a la verdad, procura llegar a la solución de un problema. Entonces es cuando tenemos que discutir. Y para llegar a ese nivel de discusión necesitamos prepararnos, ¿no? Eso quiere decir estudiar, conversar con nuestros amigos, que tengamos intereses comunes, que hayamos leído materiales comunes. Porque también si nos ponemos a estudiar solos, pues al rato se nos va a olvidar lo que estudiamos, ¿verdad? Porque si no lo vinculamos, si no lo platicamos, pierde mucho significado y se nos olvidan las cosas, ¿no? Dentro de las teorías del olvido, ¿verdad? Una de las preponderantes es la que se refiere a la práctica.
Y lo que no se practica, pues en este caso se olvida. Entonces es muy importante que tengamos este tipo de comunidades, ¿verdad? Por lo menos para platicar entre nosotros, porque de otra manera el lenguaje se deteriora, el conocimiento se pierde. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias, doctor Jaime Vargas. Le agradecemos su participación. Eh, Sin duda, con muchos conocimientos que usted nos regala hoy, queremos agradecer porque, bueno, de manera altruista compartió su información. Pues bueno, muchas gracias, doctor. Vamos a dar pase a la siguiente ponencia, si usted nos lo permite. Pues bueno, esperamos que todos se hayan llevado la información que esperaba. Muchas gracias, doctor. Hasta Gracias, pronto. hasta luego.